Continuar, quisiera pues hacer un breve repaso de lo que anteriormente vimos. Estamos en el capítulo 26, ya llegando, ya estamos en el clímax del Evangelio, en verdaderamente pues las últimas horas de nuestro Dios y Salvador, Yeshua. Y vimos cómo pues después del éxito, me gustaría llamarlo así, triunfante de Yeshua en el Getsemaní, que hemos aprendido tantas cosas, ¿no? Vemos ahora pues lo que va a ser los juicios de Jesús, ¿no? Vamos a ver desde ya, ¿no? Desde el arresto que vimos el anterior Shabbat hasta ahora, el juicio religioso, ahora ante Caifás. De Caifás va a ir a Antanás, el que era sumo sacerdote, y hablaremos de eso un poquito. De Anás otra vez a Caifás, de Caifás a Pilatos, de Pilatos a Herodes Antipas, de Herodes Antipas de vuelta a Pilato. Y va a ser en esa noche, ¿no?, de la pasión, pues un ida y venida, ¿no?, del juicio y el arresto de Jesús. Y vamos a ver grandes cosas, vamos a meditar en muchos, como ya sabéis, verso a verso, vamos a ir desgranando todo, y no solo en el Evangelio de Mateo, vamos a también detenernos en los Evangelios sinópticos y en Juan. Juan siempre tiene ese aporte teológico tan magistral, ¿no? Y el anterior sábado estuvimos viendo pues el arresto, ¿no?, cómo ya termina la prueba, ¿no?, toma el cáliz de la copa de la ira de Dios, como explicamos, y en ese momento, pues ya aun cuando ya por tercera vez va a los discípulos y los sigue encontrando dormidos, dice el Evangelio que mientras les hablaba diciendo en Mateo, ¿no?, diciendo levantémonos y vayamos, ¿no?, que ahí viene el que me traiciona. Dice que en el momento, Mateo, de decir estas palabras ya Judas se le presenta, ¿no?, y ya dijimos, le denomina rabí, ¿no?, como ya el Evangelio de Mateo ya va expresando que esa expresión rabí ya está como fuera del círculo de los discípulos, ¿no? Mateo lo deja claro en su Evangelio. Y le traiciona, ¿no?, con un beso. Estuvimos viendo eso. Estuvimos viendo pues tantas cosas, desde una tipología del Edén y el huerto del Getsemaní. Es Juan el que narra que estuvieron en un huerto. Y eso nos transporta un poquito que por medio de un hombre vino la desobediencia y por medio de el Hijo de Dios, ¿no?, el Hijo del Hombre vino pues la perfecta obediencia, ¿no?, la voluntad sujetada, ¿no? En su voluntad, en su sacrificio tenemos nosotros vida, que perdimos en el Edén. También hablamos de la tipología de la noche, ¿no? El arresto fue de noche, Lucas lo deja claro, de hecho da el tinte ahí, diciendo, ¿no?, en Lucas 22:53, de que la fuerza del mal venían, ¿no?, de noche, y no es casualidad, ¿no?, de que obviamente los sacerdotes, los Caifás y todo su séquito, Sanedrín, pues quisieron arrestarlo de noche. Ya dijimos que era la Pascua, que habían multitudes, y esto sí, el arrestarlo de noche evitaría motines, ¿no?, cosa que no querían los propios judíos y mucho menos los romanos, pero sobre todo la aristocracia judía sacerdotal con la cabeza de Caifás, ¿no?, que no quería obviamente que eso trascienda más allá. También era pues Getsemaní un lugar de intimidad, aunque esto es cuestionado, pero tradicionalmente se dice así. Getsemaní era un huerto posiblemente de alguien adinerado, el lugar era un huerto privado posiblemente, pero era un lugar de intimidad, y eso hubiera sido más plausible de que aún así eso hubiera sido mejor de noche y no a la vista de todos, ¿no? Y bueno, hablamos del simbolismo de la noche, que en el Nuevo Testamento es remarcado, que la noche representa las tinieblas, a la oscuridad y a la fuerza del mal, y la luz obviamente lo contrario. Vimos que una turba de soldados, sobre todo de la policía del templo hablamos, ¿no?, y posiblemente de una corte, como denominan Juan y Lucas, una espeira, que era un escuadrón de un batallón romano. Luego habla de un archiacos, que era una especie de oficial, ¿no?, dentro de las legiones romanas. Entonces es posible que pues esta corte sacerdotal iría ante Caifás antes de su arresto para pedir, pues, primero aprobación y segundo,
pues ayuda, ¿no? Aunque vemos con el término en Mateo de espadas y más que nada palos era el arma común de los oficiales del templo, ¿no? Vimos, bueno, obviamente la traición de Judas, que le traiciona con un beso, ¿no? Hicimos una similitud en 2 de Samuel, que hemos hecho varias similitudes y casualmente propias de este libro, del libro de Samuel. Por ejemplo, en el Monte de los Olivos, cuando David va llorando, ¿no?, al Monte de los Olivos, y la traición de su siervo, pues consejero a Joliab, ¿no? Recordamos eso, que lo vimos. Y ahora hablamos de la traición de Judas similarmente a la traición de Joab, que le apuñala, ¿no?, a Amasá, la apuñala con una daga, ¿no?, quien era también, y también le besa, ¿no? Es curioso. Hablamos del beso de Judas, hablamos de que el beso en la cultura judía pues era un símbolo de cercanía, de discipulado, de intimidad, cosa que Judas usa pero para lo contrario. También hablamos la similitud del ósculo santo, la iglesia primitiva, que también era un símbolo de comunión fraterna, de reconciliación, de amor mutuo y unidad espiritual. Y también remarcamos que el Evangelio de Juan no nombra un beso como tal. La tradición de Judas se enfoca más en el señorío de Cristo. ¿Y quién es Cristo? En la deidad de Cristo, en la traición. No aparece Judas dándole un beso, sino cobra significancia Jesús en primera persona diciendo, narrando el Evangelio de Juan, buscamos, dicen los que le arrestan, a Jesús el Nazareno, ¿no? Y dice el Evangelio de Juan que en ese momento Jesús dijo, yo soy, ego eimi, ¿no? Y en ese momento dice el Evangelio de Juan que caen, tropiezan, se caen, ¿no? Y eso alude al Salmo cuando dice, mis enemigos tropiezan y caen, ¿no? Algunos han visto esa analogía, que es curioso, ¿no? El Salmo 2. Y cuando dice esa palabra, ¿no?, ego eimi, pues evoca obviamente algo más de identificación, yo soy Jesús el Nazareno, ¿no? Juan nos quiere mostrar que él es el yo soy, ¿no? El eco de Éxodo, cuando Moisés se le presenta a Dios en la zarza, ¿no? Luego también indicamos otro detalle que Juan da, que es la autoridad que tiene incluso sobre sus enemigos, ¿no? Cuando dice, deja que estos se marchen, ¿no? Y hablamos del imperativo en griego que se muestra en el texto como mandando a los oficiales romanos a que le dejen marchar, ¿no? Y eso nos sacamos una reflexión de que Jesús, aun en sus momentos más fuertes, ¿no?, preserva a sus amados, ¿no? Y de hecho eso sirvió para eso, para preservar a los discípulos y que no los mataran, no los apresaran, al igual que a Jesús, ¿no? Y un detalle muy interesante cuando Judas le traiciona al Evangelio de Mateo es que Jesús le llama heitairos, ¿no?, en griego, que es amigo, pero no es una palabra normal que se identifica como amigo. En las propias parábolas de Mateo, heitairos es un, por decir así, ¿cómo se dice?, un sarcasmo, eso es. De hecho, en la parábola del banquete de bodas, ¿no?, aquel que no está vestido para la ocasión, dice que el rey va ante el que no está vestido de la ocasión y le dice, heitairos, amigo, pero la sentencia es atarlo de pies y manos y echarlo al fuego eterno donde nunca se apaga, ¿no? Entonces, ese heitairos que utiliza aquí Mateo no es un heitairos, un amigo ya verdadero, ¿no?, un filos, ¿no?, como normalmente se utiliza, un amigo fraterno, sino es un amigo, es sarcásticamente, ¿no? Bueno, hablamos tantas cosas también de la bravuconería de Pedro, cortando la oreja al sumo sacerdote, que los otros evangelios le denominan, sobre todo el Evangelio de Juan, como Malco, ¿no? Hablaremos ya más tarde de eso. Y la declaración que solo aparece en Mateo, el que hierro mata, hierro muere, ¿no? Que eso ha dado tanto que hablar a lo largo de la historia de la interpretación. Algunos han visto esto como el cristiano no tiene obviamente que portar armas, etcétera, aunque el contexto era en ese momento en particular, porque si Pedro hubiera tomado las armas y sus discípulos hubieran acabado así, de los propios oficiales, ¿no? Obviamente la espada reconoce los evangelios que pertenece al mundo, incluso a Dios, ¿no? Romanos 13 habla que no en vano lleva la espada el gobierno y que Dios le ha otorgado esa función al gobierno de jurisprudencia, pero obviamente el cristiano, sus armas no son carnales, dice el apóstol Pablo en Efesios 5, ¿no?, sino son espirituales y son poderosas para destruir las fortalezas y todas las artimañas del enemigo.
Y obviamente la declaración también, finalmente, que le dice Jesús, bueno, en pocas palabras le dice a Pedro, pero ¿tú te crees que me vas a defender de esa forma? Si yo puedo orar a mi Padre y una legión, bueno, no una legión, ¿no? Creo que habla 7 legiones de ángeles pueden venir y imagínense, ¿no? Y las últimas palabras que recoge ya Jesús, y esto es muy interesante, hablaremos de esto, porque desde ahora en un momento ya Jesús ni siquiera va a hablar, ¿no? Ni siquiera va a hablar y se va a cumplir la profecía o el eco de Isaías, como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca, ¿no? Pero aquí en Mateo se registran las últimas palabras, salvo conjuración que veremos en el juicio religioso ante Caifás, haciendo esa reivindicación más enfática y más fuerte de las Escrituras, sin duda alguna, es esa, sin duda alguna, y otras en el Apocalipsis, pero sobre todo esa. Y en las últimas palabras le dice, ¿por qué me vienen con una legión y todas, bueno, una legión, un montón de soldados? ¿Acaso yo soy un bandido? ¿No? Y es interesante la terminología que utiliza Mateo en griego, lestes, ¿no? Lestes solo se circunscribe a aquellos que son insurrectos, ¿no? Por ejemplo, Barrabás o a los celotes. Entonces, le estaban juzgando como si fuera un insurrecto que se quería doblegar ante las autoridades sacerdotales, ante la aristocracia del templo, inclusive hasta la jurisprudencia de Roma, ¿no? Y todo esto hablamos, ¿no? Y eso también es muy interesante, esa declaración de Jesús, porque se cumple otro eco del profeta Isaías 53, verso 12, cuando dice, fui contado entre los transgresores. ¡Wow! ¿No? Le llamaron bandido, ¿no? Le dice, ¿acaso soy yo un bandido? Fue contado entre los transgresores, entre Barrabás, entre los insurrectos, entre los bandidos, entre los asesinos, ¿no? Y bueno, eso es un resumen de lo que vimos. Y en ese momento el Getsemaní dice que, cumpliéndose las palabras que Jesús cita de Zacarías, ¿no? Y era el pastor y las ovejas serían dispersas, los discípulos huyen. Y en esta huida de los discípulos es interesante, y quiero hacer una reflexión que no dije por cuestión de tiempo, y hoy me va a quedar pues bastante también sin tiempo, pero este juicio ante Caifás lo vamos a dividir en 2 estudios. Pero muchos podrían decir, bueno, es que qué cobardes, ¿no? Los discípulos. Y es fácil criticar, sobre todo cuando no estamos en el papel y la piel, ¿no?, de ellos. Pero los discípulos solo narran no solo su falta de fe, porque todos en cierta manera nos falta la fe, ¿no? Los discípulos le dijeron a Jesús, bueno, aumentanos la fe, ¿no? Y es fácil criticar, ¿no?, cuando no vivimos situaciones de esta forma, pero podemos ver 4 características en los discípulos, y me gustó esto, porque es muy pastoral sobre su vida, ¿no? Y vamos a verlas rápidamente para entrar y seguir el contexto. Y los discípulos, primera característica, no estaban preparados. No estaban preparados espiritualmente. Ya lo vimos en Getsemaní que se quedaron dormidos, ¿no? Y Jesús le dijo, velad y orad porque viene la hora en la que ahora mismo seréis probados, ¿no? No en estas palabras exactas, pero podéis ir al texto y remarcarlo, ¿no? Y todos ellos no estaban preparados. Ninguno de ellos, de sus 3 discípulos íntimos, Pedro, Juan y Jacobo, los 3 fracasaron, no estaban preparados, ¿no? Y muchas veces la prueba nos pueda llegar y de la misma forma que sus discípulos, por eso nos reflejamos en ellos, no estamos preparados y caemos, ¿no? Y caemos. Segunda característica es, pues muchas veces la impulsibilidad que tienen los discípulos, ¿no? Sobre todo Pedro. Pedro es el que cabeza en particular esa faceta, ¿no? Ellos no miraron, como dice aquí, esta situación desde la perspectiva perfecta de la verdad de Dios, sino de su propia perspectiva. O sea, lo vemos una vez tras otra que todavía no comprendían aún la misión del Hijo del Hombre, que ya venía diciendo desde el capítulo 17 a grandes rasgos, a viva voz entre ellos, sobre lo que era necesario que muera, que resucite, inclusive le dice esto, ¿no? Y mucho más detalles. Y muchas veces nosotros también nos identificamos con los discípulos porque queremos hacer muchas veces, entre comillas, la voluntad de Dios en nuestro propio criterio, ¿no? Y así les pasó a los discípulos.
Ahora, si no nos saturamos verdaderamente de la palabra de Dios y de las palabras del Mesías, como en este momento ellos debían haber quizás meditado, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? ¿Con qué es necesario que el Hijo del Hombre? ¿No? Muchas veces prestaban atención más a otras cosas que verdaderamente al cuerpo del mensaje de Jesús, ¿no? Y muchas veces nos pasa a nosotros, si no nos saturamos de su palabra, de su perfecta voluntad, muchas veces vamos a desvirtuar su voluntad y hacer más que su voluntad quizás, o su voluntad teñida de nuestra impulsibilidad, ¿no? Otra característica que vemos en los discípulos es su impaciencia, ¿no? Cosa que obviamente nadie se libra muchas veces, ¿no? Obviamente ellos estaban aún ansiosos, impacientes de que las cosas salgan como ellos querían. Ellos querían pues sentarse a la diestra, a la izquierda, ¿no? Una vez tras otra, no entendían. Su impaciencia era restaurarás el reino y querían aún ser parte y mostrarse como que ellos estaban ahí. Pero los tiempos de Dios no son los nuestros. Y está claro que solo en el ministerio de Jesús eso se ve claramente reivindicado, ¿no? Y una cuarta característica, y seguimos con el contexto, es que los discípulos, ¿no?, son imperfectos, ¿no?, son carnales. Y obviamente nadie se libra, ¿no? El apóstol Pablo lo remarca claramente, ¿no?, de esa voluntad carnal que muchas veces está entre nuestros miembros, ¿no?, la ley del pecado. Y ellos, pues, como discípulos, como humanos, ¿no?, imperfectos, pues también eran carnales, ¿no? También pensaban que, como Pedro, así podían defender a Jesús, ¿no?, con un espadazo. Y esto no es así, ¿no? La obra de Dios es muy diferente. Y bien, vamos a seguir con el contexto. Y antes que nada, porque ahora vamos a ver pues lo que se conoce como el juicio religioso, ¿no?, la audiencia de Jesús ante el Sanedrín. Y vamos a hablar muchas cosas, ¿no? Y en este momento hay que hacer una pequeña introducción, porque la Torá está cargada, obviamente, de, sobre todo, el libro de Levítico y de Deuteronomio, está cargado de cómo llevar, ¿no?, la jurisprudencia a los ancianos o los líderes de la nación, ¿no?, cómo debían llevarla. Estamos hablando de que Jesús fue llevado ante los líderes de la nación, ¿no? Entonces vamos a ver, obviamente, que ellos se pasaron por alto no solo inclusive sus propias tradiciones, que veremos eso, ya hemos comentado alguna cosilla, ¿no?, pero inclusive como el corazón de la legislación divina, ¿no? Si vamos a Deuteronomio 16, 18, si lo puedes poner ahí, Olga, en pantalla, vamos a ver algo muy interesante. El Señor dice: jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades donde el Señor tu Dios te dará, en todas sus tribus, ¿no?, dijo el Señor, los cuales juzgarán al pueblo con, como dice, justo juicio. Justo juicio, eso ya es una clara indicación, ¿no? No torcerás el derecho, no harás acepción de personas, ¿qué dice? Ni tomarás soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Y esta declaración se ha citado muchísimo, no solo en el contexto cultural, en el contexto teológico, inclusive yo lo he escuchado y leyendo un poquito sobre la historia de la interpretación, incluso en cortes judiciales. Este versículo, este extracto, dice: la justicia perseguirás, ¿no?, para que vivas, dice el Señor, y heredes la tierra que el Señor tu Dios te da. O sea, lo que eran encabezados por el Sanedrín tendrían que tener esto sellado entre sus ojos, ¿no? La justicia perseguirás, ¿no?, es decir, harás verdadera justicia. Cosa que, si echamos un ojo al relato de los evangelios, hubo de todo menos justicia, menos perseguir la justicia, ¿no? Y estaremos comentando más adentro sobre eso, ¿no? Salta a la luz el término Sanedrín, ¿no?, el pleno consejo, como diría también Mateo. El Sanedrín eran los top de los top, ¿no?, de los principales, pues podemos decir, jueces y policías, ¿no? El Sanedrín estaba compuesto de los principales sacerdotes, de los escribas, ¿no?, que eran los que también eran los puntillosos en cómo interpretar la ley,
Y muchos eran de los aristócratas, ¿no? De los nobles. Muchos habían llegado hasta ese punto en el Sanedrín, la familia sacerdotal, sobre todo. Era una mezcla de aristocracia y sacerdocio. Y hemos hablado un poquito de la corrupción, sobre todo en Mateo 21, cuando Jesús limpió el templo. Sobre todo también de la familia de Anás y la dinastía de su familia, que era más que turbia. Pero el Sanedrín surgió de eso, ¿no? Surgió, pues, como por ejemplo, como emblema de esos versículos o versículos que hemos leído en Deuteronomio y en otras partes, de establecer justicia para el pueblo judío. El término Sanedrín es una transliteración del griego. El término no es hebreo, es griego. Y significaría literalmente sentarse juntos, ¿no? Ellos se sentaban juntos y juzgaban a lo que es los pueblos o los delitos, ¿no? Ellos estaban ahí para establecer justicia, ¿no? Solamente eso. Bien, si vamos a más textos, ¿no? De la propia Torá, en Deuteronomio 19:16, ahí habla de protegerse contra el falso testimonio, ¿no? Podéis leerlo más tarde. Y el falso testimonio obviamente desvirtuaba la justicia. Es más, se dice, es interesante, que los que eran testigos eran los primeros en arrojar la piedra. Sabemos que el delito capital en la Torá no era como el delito capital en el Imperio Romano. El delito capital en la Torá, ¿cuál era? El apedreamiento, ¿no? Y se dice, ¿no?, en la tradición judía, que los primeros que arrojaban la piedra, es decir, de la sentencia del delito capital, eran los testigos. Por eso, si uno actuaba falsamente como falso testigo, se estaba tomando sobre sí la sangre de esas personas, si no era justo, si no era verdadera justicia, ¿no? O sea, eso es bastante serio. Y el relato de los evangelios nos narran que el Sanedrín buscaba falsos testigos y no los hallaba. Vamos a ver eso, ¿no? Y obviamente la Biblia dice que todo juicio se va a corroborar por 2 o 3. Y resulta que luego sí aparecieron 2 que parece que coincidían. Pero la Biblia, además, el término griego que se utiliza enfáticamente es que buscaban y buscaban y buscaban arduamente y no encontraban un consenso entre los testigos. Y finalmente aparecieron, ¿no? Pero ellos torcieron todo derecho de la Torá, y no solo de la Torá, sino de sus propias tradiciones, ¿no? Y simplemente esto es una introducción a lo que vendrá, ¿no? La audiencia ante el Sanedrín, esto abarca desde el capítulo 57 al 68 en este Evangelio de Mateo, ¿no? Se complementa mucho más en los otros evangelios, aportes que unos nos narran, otros lo narran de una forma. Pero este es el momento que se sella la muerte de Jesús. Desde ahí en adelante se va a sellar su destino, ¿no? Aunque no es en este punto que en ese momento le van a sentenciar, sino le tienen que llevar hasta ante aquellos que tienen sí la jurisprudencia y el poder de quitar la vida, que era el Imperio Romano, en este caso Caifás. Y en esto veremos el veredicto de las autoridades judías, cosa que ha dado muchísimo que hablar del veredicto, si es histórico o no, dentro de los círculos académicos, y hablaremos un poquito sobre eso. A Jesús se le acusa por un delito, que es la blasfemia, ¿no? Lo vemos en los propios evangelios. Y hablaremos un poquito del concepto blasfemia, qué significaba el concepto blasfemia. Porque algunos han argumentado que la base en la que ellos toman el veredicto como blasfemia no era lo que comúnmente se llevaba en el Sanedrín en la época. Y eso pues ha sido ampliamente derribado por personas fundamentalistas, entre ellos Darrell Bock, hablaremos sobre eso, que han roto todo ese prejuicio del siglo XVIII en adelante, ¿no? Bien, bueno, ante eso, vamos a ver el juicio ante el Sanedrín y vamos a ver pues una ida y una venida también. Vamos a ver cómo, pues mientras Jesús está ante Caifás y ante algunos de los sacerdotes y principales, va a cobrar un segundo plano la figura de Pedro. Pedro por ahí si le sigue a Jesús de lejos y vamos a ver que incluso de alguna otra forma, esto lo comentaremos, ¿no? Pero de alguna otra forma accede al recinto privado de la familia sacerdotal, cosa que estaba prohibido para todo aquel que no fuera sacerdote ni siervo de los sacerdotes, pero Pedro aparece ahí.
¿no? En el patio de la comunidad sacerdotal. ¿Cómo accedió Pedro? Ahí es la pregunta, ¿no? Bien, eso es interesante viéndolo cómo lo describe en ese caso el Evangelio de Juan, ¿no? Pero bueno, ante eso va a cobrar en un segundo plano la figura de Pedro. Y bien, el clímax llegará, obviamente todo ese arresto también es enfático de que todo eso ocurrió para que se cumplan las Escrituras, ¿no? Que ha terminado así el relato en el verso 56. Pero el clímax llegará cuando en el verso 64, ¿no? El sumo sacerdote Caifás en funciones le diga: te conjuro por el Dios viviente. Interesante también eso, comentaremos. De que si nos digas, ¿no? Si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, y en ese momento que Jesús ha aparecido ya en silencio desde que le han dicho: ¿acaso soy un bandido?, hablará, ¿no? Y lo hará de una forma que, bueno, hermanos, como he dicho, tan impresionante, una declaración tan fuerte, que solo ese verso es uno de los versos más fuertes o más teológicamente cargados de las Escrituras, ¿no? Y eso lo veremos. Bien, en ese verso llegará a la culminación hasta este momento de quién es verdaderamente Jesús, ¿no? ¿Quién es verdaderamente Yeshua? En esa declaración, cuando se le conjure. Él ha hablado muchas veces un poquito de sus diferentes facetas, ¿no? Por ahí ha salido, sobre todo en el círculo íntimo de los discípulos, sí ha salido la figura, el título Mesías, Hijo del Hombre, Hijo de Dios, Hijo de David, ¿no? Todos estos títulos que se han dicho, pero ahora va a ser a viva voz, no al círculo íntimo, va a ser inclusive a sus opositores. Y esta declaración es, como he dicho, tan fuerte que entenderemos, estudiando esa declaración, la reacción de sus enemigos, ¿no? Bien. Porque es que en esa declaración vamos a ver los tres títulos principales verdaderamente revelados, ¿no? El título Mesías, el título Hijo del Hombre, que es el que más le gusta a Jesús, ¿no? En su ministerio terrenal, y el título Hijo de Dios, ¿no? Bien. Pues vamos a continuar. Y antes de nada quiero hacer un pequeño detalle, antes de leer el verso, todavía no hemos empezado, pero en el arresto de Jesús hay un detalle que sobre todo lo narra Juan, ¿no? Y eso lo publiqué yo en uno de los artículos del arresto de Jesús, ¿no? Y muchos más otros detalles que no puedo decir aquí por falta de tiempo. Pero es muy interesante, y esto me vino a la luz un suceso de las Escrituras que no está en vano ahí, la expresión que pone Juan, ¿no? En Juan capítulo 18, 12 dice que justamente después de que le traiciona, ¿no? Judas y todo esto, dice que lo ataron, ¿no? Así lo dice, podéis leerlo, dice Juan 18, 12. Entonces los soldados, su comandante y los guardias de los judíos arrestaron a Yeshua, lo ataron, ¿no? Dice así. Ahora, puede ser que eso sea una circunstancia normal, ¿no? Pero yo creo que esa palabra, además, lo dice varias veces el Evangelio de Juan. La llevaron atado, ¿no? Atado, lo dice incluso ante Caifás, ante Pilato, y hace muy énfasis en esa condición de preso, ¿no? De ser llevado de un lado para otro, como que sus enemigos tienen el papel principal y él pasa a un segundo plano, ¿no? Como el siervo sufriente. Pero vemos en esta figura algo muy interesante, ¿no? Puede parecer un detalle mínimo en la narración, pero yo creo que tiene algo más, ¿no? Y creo que Juan, que es el que más teologiza la misión de Jesús y la pasión, es el que el que más énfasis hace en esto por algo, ¿no? Y vamos a ver por qué. Bien, la atadura de Yeshua, ¿no? Se alinea plenamente con una imagen profética y con muchas imágenes proféticas de la Biblia. Aparte del siervo de Isaías, ¿no? Que también se le lleva y también pues al fin y al cabo sufre un juicio injusto por la nación, es contado ante los transgresores, no abre su boca, es blasfemado, es vituperado, es ajusticiado, es golpeado.
Pero vemos también en la atadura algo muy interesante, ¿no? Si vamos al relato, un relato muy famoso que sabemos en la Torá, ¿no? Que es que a Abraham se le da una promesa, ¿no? La promesa tiene que ver también con la tierra, ¿no? Pero con la simiente. Y el hijo de la promesa, como narra Pablo, ¿quién es? Isaac, ¿no? Y se denomina interesantemente las tipologías que aparecen en el Antiguo Testamento para hacernos ver quién es el hijo, la simiente, según Pablo, que es Cristo. El hijo de la promesa es Isaac, y a Isaac se le denomina muy amado, ¿no? Es tu único hijo, le dice la Torá el término para expresar a su hijo amado, al hijo de la promesa, ¿no? Y este suceso de la quedá, ¿no? La quedá es la atadura, la palabra que se emplea en hebreo, que es el suceso de Abraham tomando su hijo porque le pide Dios, ¿no? Dice, ve al monte y sacrifica a tu hijo, ¿no? A tu único, le dice, y hace el énfasis en tu único. Y dice ahí en el relato de Génesis 22 que Abraham obedece, ¿no? Y ata a su hijo en el altar, ¿no? Y obviamente ese suceso no solo es muy rico mesiánicamente hablando, sino inclusive dentro de la cosmovisión judía esto fue algo muy característico, ¿no? De hecho, el término akedá se utiliza muchísimo en la literatura rabínica, muchísimo. El que lea un poquito sobre ello, no solo en la literatura rabínica, inclusive en los rezos, inclusive de Yom HaKippurim y otras cosas, ¿no? Es súper común este suceso porque es uno de los sucesos más característicos dentro de la cosmovisión bíblica y judía, ¿no? Ya, por ejemplo, vemos en Bereshit Rabá un ejemplo, ¿no? En la tradición rabínica, que es sobre todo dentro del contexto litúrgico de las oraciones, ¿no? Como he dicho, de los Sidurim, se enfatizaba de que y se veía a Isaac no como un hijo pasivo, ¿no? Que se deja llevar, sino con una persona que acepta voluntariamente la voluntad de Dios, ¿no? Quien es atado y convirtiéndose en un modelo para todo judío, ¿no? Y es interesante también la analogía que da el Antiguo Testamento, ¿no? Dice el libro de Levítico que a los sacrificios se los saltaba a los cuernos del altar, ¿no? O sea, es decir, la expresión atar no es simplemente ahí quizás algo transitorio, ¿no? Tenga algo más teológico. Y es que dentro del suceso de la atadura de Génesis 22 vemos muchos ecos de la obra mesiánica de Jesús. Y vamos a poner simplemente rápidamente algunos puntos. Como pongo aquí, los paralelos son muy reveladores. Primer paralelo, tanto Isaac como Jesús, como hemos dicho, son hijos amados, ¿no? Génesis 22, 2 dice, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, dice la Torá. Cuando Yeshua dice que se comenzó su ministerio, fue al Jordán, dice que recibió el bautismo de Juan y dice que hubo una voz del cielo diciendo ¿el qué? Este es mi hijo amado. Vemos ahí un paralelo interesante. Ambos hijos amados son entregados en sacrificio. Isaac no llegó a consumarse, obviamente, porque había un sacrificio que Dios había predispuesto antes. Era para ver, simplemente, más que probar la obediencia de Abraham, era para hacernos ver a nosotros quién sería el sustituto, ¿no? Verdadero sustituto. Otro paralelo es que ambos caminan en perfecta obediencia al lugar del sacrificio, ¿no? Si leéis el relato de Génesis 22, el propio hijo le pregunta a Abraham, bueno, ¿por qué cargamos la leña, no? Y es su propio hijo el que carga su propio combustible, donde va a ser, pues ahí, quemado, ¿no? Va a ser puesto. Ambos tienen esta característica, ¿no? Tienen esta similitud, que caminan en obediencia perfecta a la voluntad de su padre, ¿no? Otra característica es que Isaac es atado por su padre, ¿no? Jesús permite ser atado por manos humanas, pero no es por manos humanas, es porque Dios ya ha puesto esa, desde antes, ¿no? De la fundación del templo, de los tiempos, esa voluntad, y se está predispuesta, ¿no? Por Dios. Como dice Romanos 8, quien no escatimó a su propio Hijo,
¿no? Sino que lo entregó. Es una prerrogativa divina. No es simplemente una circunstancia. Otra similitud es que en Isaac el sacrificio es finalmente sustituido. En Yeshua el sacrificio es el sacrificio que se consuma, ¿no? Como dice Mateo 27 en el madero. Consumado es. Él es el Cordero, como apuntó Juan, señalándole que quita verdaderamente el pecado. No solo de Israel, sino de todo el cosmos, ¿no? Del mundo entero. Por la obediencia de un hombre vino el pecado, dice Pablo, y por la obediencia de otro vino, ¿no? La vida. Entonces vemos en este símbolo que nos dice, que nos señala Juan, sobre todo en el relato de lo ataron varias veces, no solo en el arresto, sino inclusive cuando es llevado ante los cortes, como he dicho, estos símbolos, ¿no? Vemos esa lectura cristológica. Desde el monte Moría, que fue Abraham llevado a Isaac, al monte Gólgota, donde el Padre llevó a Jesús atado, ¿no? También hay algunos ecos, ¿no? Dice, y es interesante. Por eso digo que la narración de Abraham no es simplemente que obedece, sino es que ahí tiene grandes rasgos cargados, ¿no? Dice el relato que el viaje de Abraham para el monte Moría, llevando a su hijo atado, bueno, atado no, le atan en el altar, pero con la leña, duró 3 días. Qué curioso, ¿no? La figura del 3 días, que es eco simbólico, obviamente, de los 3 días de Cristo hasta la resurrección. Y otro detalle, Isaac carga su leña. ¿Quién carga su propia sentencia? Jesús, dice el Evangelio de Juan, que cargó su propia cruz, ¿no? Qué interesante eso. Hay tantos contrastes, ¿no? Los padres de la Iglesia esto lo vieron con claridad, muchos de ellos. Orígenes, que fue uno de los que más ahondó en la tipología de Jesús, le llama el verdadero Isaac, ¿no? Verdadero Isaac. Efrén el Sirio ve en la cruz la leña que el hijo carga voluntariamente de Isaac. Agustín de Hipona afirma que lo que Abraham no ofreció finalmente como no ofreció finalmente a su hijo, porque Dios tenía verdaderamente al hijo preparado, al hijo verdadero. Eso no pasó por delante a los cristianos primitivos. Bien, vamos a leer, ahora sí, después de todo esto, el relato, porque ahora viene el juicio de Jesús ante las autoridades religiosas, ¿no? Bien, Mateo 26, 57 dice: los que habían arrestado a Jesús lo llevaron ante Caifás, el sumo sacerdote, donde se habían reunido los maestros de la ley y los ancianos. 58, aquí cobra otra vez Pedro, en segundo plano, dice: pero Pedro lo siguió de lejos, hasta el patio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los guardias para ver en qué terminaba aquello. Bien, antes que narrar un poquito la exégesis de los pasajes, que vamos a hacerlo, vamos a ver algunas cosas que son interesantes, porque hay que sacarle pues todos los detalles a la narración. A mí me encanta esto, ¿no? Yo creo que es bueno sacarle los detalles para entender más la trascendencia de su juicio, ¿no? Hasta ahora hemos hablado de los principales sacerdotes, ¿no? Se han hablado de figuras históricas como los Herodes, ¿no? Me acuerdo por allá en el nacimiento del Mesías, Herodes el Grande, dimos un poco un panorama histórico. Hemos hablado de figuras históricas, ¿no? Pero ahora vamos a hablar de una figura denominada Caifás, ¿no? Quien dice aquí en el Evangelio de Mateo que era el sumo sacerdote. La pregunta sería, ¿quién era este Caifás, ¿no? Verdaderamente. Bien, vamos a hacer un pequeño énfasis en quién era Caifás. Como dice el Evangelio, era el sumo sacerdote en funciones cuando Jesús fue sentenciado. Fue yerno de Anás, lo cual en una cultura basada en alianzas familiares lo convirtió en una de las figuras más influyentes de la época, ¿no? Sobre todo en lo que tiene que ver con Jerusalén. Caifás es uno de los personajes históricos más fundamentados en la historia y la arqueología. Eso lo vimos en su día Héctor y yo, ¿no? Se han descubierto muchísimas inscripciones de su mandato, ¿no? Más que de su mandato, que ese sería el de Pilato, de su sumo sacerdocio, ¿no? Se ha descubierto inclusive la tumba
y hay aparentemente un consejo académico de que es posible que esa sea verdaderamente la tumba de Caifás. Su nombre completo, José Bar Caifás, que también lo narra ampliamente Josefo, o sea, es una figura muy atestiguada, inclusive en las fuentes literarias, no solo arqueológicas. José Bar Caifás es su nombre. Bien, ¿quién era este Caifás? Bien, Caifás fue nombrado sumo sacerdote en funciones por el prefecto romano, y eso es interesante ya. ¿Por el prefecto romano? Sí, por el prefecto romano. Los romanos abarcaban tanto lo cultural como lo político. Eso es lo que mucha gente no lo sabe, ¿no? Cuando Pompeyo, por allá en el año 70 a.C., pues invadió Jerusalén con ayuda de uno de los hasmoneos. Eso es interesante, ¿no? Que ahora viene Hanukkah. Pero fue uno de los hasmoneos, de la dinastía hasmonea, quien introdujo a Roma, ¿no? Obviamente hubo corrupción dentro de los hijos de los macabeos. Pero Caifás fue sumo sacerdote en funciones por Valero Grato. Valero Grato, prefecto romano, alrededor del año 18 después de Cristo. Y estuvo en su mandato de sumo sacerdote en funciones hasta el año 36 después de Cristo. Era un mandato, como dicen muchas, y sobre todo Josefo lo narra, a común. Su sumo sacerdocio era a común, así como también lo fue Caifás. Caifás Pilato. ¿Por qué era común? Porque no duraban tanto, ni los sumos sacerdotes, ni inclusive los procuradores, ¿no? Eso lo veremos. Pero fue un largo mandato, aproximadamente unos 18 años. Era algo inusual, como he dicho. Ya que se comenta, ¿no?, las fuentes históricas, que los romanos solían rotar a los sumos sacerdotes con frecuencia para evitar el surgimiento de demasiado poder local. Ese era uno de los alicientes, entre otros, ¿no? Del mandato de Caifás se extrae, sobre todo por Josefo, de que Caifás era una persona, pues, con una posiblemente política notable, una habilidad política notable, no solo el sumo sacerdocio, ya ves tú, religión y política, ¿no? Normalmente no deberían de mezclarse, pero se mezclan en la figura de Caifás. Una colaboración estrecha con Roma, ¿no? Caifás era una persona muy allegada al Imperio Romano, obviamente por eso mantuvo tanto el poder, porque posiblemente hacía lo que quería de los procuradores y de los gobernadores romanos. Tenía una capacidad muy interesante para mantener el orden, aunque no era su función, eso era función del procurador y de otros, pero mantenía el orden del templo, mantenía a las masas, ¿no?, pues un poquito sosegadas, ¿no? Y eso se le dio muy bien a Caifás, aparentemente. Y gozaba con una gran influencia dentro del Sanedrín, ¿no? Esos son 4 puntos que encontramos en la figura de Caifás ampliamente atestiguados, ¿no? Caifás era un mediador imprescindible entre Roma y el pueblo judío. Los romanos, bueno, la paz romana no se establecía solamente por la fuerza, por la espada, ¿no?, como el derecho de la espada, como vimos, ¿no? Eso era pues una de las legislaciones romanas, pero no se llegaba la pax romana de una manera, de esa forma principalmente, ¿no? Aunque sí, se conquistaban los imperios, pero muchas veces a los pueblos, ¿no?, sobre todo a los pueblos antiguos, se les dejaba cierta libertad. Los judíos, gracias a Herodes, gozaron de esto. Eso lo hablamos en su día, ¿no? Y toleraban muchas cosas dentro de los judíos, principalmente, por ejemplo, un templo, ¿no? El Imperio Romano solo tenía un dios más que César. Bueno, un hijo de Dios, ¿no? Tenían sus dioses, pero tenían solo un señor, un Kyrios, ¿no?, que era César. Y los romanos toleraban el culto judío, lo que tiene que ver con el templo. De hecho, hasta toleraban tanto, y veremos eso en la figura de Pilato, porque tiene algo muy interesante, y es que los propios judíos, ¿no?, muchas veces alegaron que muchos romanos estaban haciendo cosas dentro de su lugar más santo, en ese caso del templo. Por ejemplo, Caifás entre ellos levantó una bandera con el águila, con una inscripción, que eso causó revuelo a muchos fariseos y fueron inclusive ante César. Y César le llamó la atención a Pilato, y era tanto el énfasis de que los judíos debían
le debían de tolerar ciertas cosas para mantenerlos acallados, que gozaban de toda esta libertad, ¿no? Y Caifás sabía esto, ¿no? Sabía, pues, que inclusive si había alguna agitación, eso pondría malestar al Imperio Romano. Inclusive podía, como hemos dicho, el Imperio Romano tenía su potestad para nombrar sumos sacerdotes, podían destituirlo por su influencia. Y es muy interesante, porque cuando viene el juicio de Jesús, Juan narra un detalle también, por eso es interesante verlo. Muy, muy interesante, que Juan no lo dice, no lo expresa teológicamente, ¿no? Porque dice el relato, ¿no? En ese contexto, cuando Jesús es presentado a Caifás, ¿no? Y claro, Caifás no quería que esto causara revuelo y que mucha de su nación muriera por ese revuelo, ¿no? Dice esta declaración: conviene que un hombre, dice, muera por el pueblo. Ahí se podía traducir en vez del pueblo, y cobra sentido la declaración de Caifás de que esa era su intención. Preferían matar a Jesús el Nazareno, que muchos, ¿no?, fueran muertos por la agitación que él provocaba. Pero teológicamente estaba súper cargado de la misión verdadera, que él moriría por el pueblo. Y no solo por el pueblo, como dice Hechos, sino por todo el mundo, ¿no? Y Juan relata eso: conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Y pone la nota editorial: y esto no lo dijo de sí mismo, ¿no? Qué interesante, ¿no? Bien. Y bueno, a grandes rasgos podemos andar más, pero ya no es suficiente. Este era Caifás, ¿no? Y el Evangelio dice que fue llevado ante este personaje, Caifás. Pero no solo ante él, sino también ante su casa. Eso ya cobra significancia. Todos los detalles no están puestos en balde, ¿no? ¿Por qué ante su casa? De noche ante su casa. Bueno, esto tiene razones, ¿no? Ahora veremos. Así nos narran los evangelios, que se le llevó primero ante la audiencia sacerdotal del sumo sacerdote, que era la casa de los sacerdotes de la aristocracia, ¿no? Era aparentemente una reunión formal, pero no debido a la legislación propia judía. La legislación propia judía, ahora veremos, no podía reunirse de noche, o sea, hacer una corte judicial de noche, mucho menos fuera del lugar donde se establecía la corte judicial, que ahora veremos alguna foto donde era, la cámara de piedra tallada, que estaba en el templo. Entonces se pasaron por alto todas sus normas, inclusive no solo las de la Torá, ahora veremos más detalles de esto, sino sus propias normas misnaicas, ¿no? Bien, aquí en la próxima diapositiva podéis ver un poquito esto. El Sanedrín se debía reunir en esta parte, ¿no?, que era la cámara de piedra tallada. Bueno, ahí lo tenéis. El lugar en rojo, no sé si se ve bien. Aquí vemos ¿cómo se diría?, un itinerario, ¿no?, del juicio y arresto de Jesús. Desde Getsemaní, primer punto, es llevado ante el palacio del sumo sacerdote, posiblemente fuera ahí. El palacio de Caifás. Del palacio de Caifás al palacio de Herodes, que era el gran pretorio que se describe en los evangelios. Del palacio de Herodes vuelta al palacio de... Bueno, vuelta al palacio de Herodes, que en ese momento narra los evangelios que estaba Herodes Antipas, y luego he vuelto al palacio de Herodes y así. Y todo eso fue lo que es el juicio del arresto de Jesús, ¿no? Pero el gran Sanedrín debía de reunirse en ese lugar, no en la casa de Caifás, ¿no? Eso es interesante. Como he dicho, el Sanedrín estaba prohibido totalmente, aunque las leyes misnaicas vinieron luego, pero recogen tradiciones históricas de la época de Jesús. Estaba prohibido reunirse por la noche. Y dice el Evangelio que era de noche. Estas numerosas irregularidades han dado a, no solo, obviamente por dentro de los fundamentalistas, a decir que el juicio fue injusto, sino a lo contrario, a los que no son fundamentalistas, sino son críticos, a criticar los evangelios como ahistóricos, no históricos, ¿no? Han dicho, esto no era la forma tradicional de un verdadero Sanedrín de hacer justicia. Pero hay muchas y muchos argumentos en contra de esa falacia. Eso
veremos detalles, ¿no? Pero estoy haciendo un artículo sobre eso también, sobre el justiciamiento por blasfemia, ¿no? Que también es criticado que era o no blasfemia sobre la época. Pero bueno, la Misná, que es lo que recoge ciertamente los detalles sobre la jurisprudencia dentro del Sanedrín, nos da información muy detallada, exhaustivamente, sobre todo en el Talmud, en el Tratado de Sanedrín, sobre los procedimientos adecuados, ¿no? Aunque la Misná, como pongo aquí, se escribió alrededor del año 200, a menudo se conserva, obviamente, las tradiciones que se remontan a la época de Jesús, ¿no? De hecho, aparecen nombres que vivieron contemporáneos a la época de Jesús y anteriormente, ¿no? Como pueden ser los Sugot, Gilel y Samai y otros que estuvieron en la época. Bien. Relato aquí, citando a Franz, dice: dado que el Gran Sanedrín dejó de reunirse después del año 70, hasta ese momento oficialmente el Sanedrín se destruyó. El judaísmo se tuvo que reinventar, ¿no? Por ahí dicen en Jamnia, después de la destrucción del templo. Se estableció lo que es más que un Sanedrín, un Beit Din, ¿no? El término Beit Din es post, ¿no? Post destrucción del templo. El Beit Din fue como lugares de justicia, ¿no? Casas de justicia, ¿no? Pero el Sanedrín había dejado de ser. Obviamente porque los sumos sacerdotes también dejaron de ser. Y una de las principales figuras que manejaba el Sanedrín era esa figura. No tenía sentido tener un sumo sacerdote si no había templo, ¿no? Entonces ya se estableció el término, se evolucionó el Sanedrín a Beit Din, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. Bien, echando una mirada, ¿no?, a la Misná, la mirada de cómo proceder ante los juicios, ellos rompieron, como he dicho, una tras otra, ¿no? Arnold Fuchsenbaum, en el artículo que pongo, nombra hasta 22 legislaciones dentro de la narración de los evangelios rotas de sus propias leyes, ¿no? Pero aquí tenemos algunas que he recogido principales. La 29. Tenemos 6 razones. Tengo hasta las citas de la Misná, pero no las voy a leer. Pero en grandes rasgos ellos violaron su propia ley en estos puntos principales. Los casos, primer punto, era: los casos de pena capital debían comenzar con la presentación de pruebas para la absolución. O sea, antes de llevar a juicio debían de presentarse pruebas, ¿no?, claras y evidentes. Segundo, los juicios por casos de pena capital no debía ser en un momento, ¿no? De hecho, hasta 3 días se procesaba el juicio, ¿no? Pero los juicios por caso de pena capital debían celebrarse durante el día y llegar a un veredicto durante el día. Los juicios por delitos capitales debían prolongarse durante 2 días para evitar condenas precipitadas. Otro punto. Los juicios por delitos capitales no debían celebrarse en vísperas de día de reposo, ni siquiera tampoco en días festivos. Otro punto que se rompió. Otro punto. Los testigos debían ser interrogados exhaustivamente, cosa que a Jesús ni siquiera le increparon, más que interrogaron. Pero hablaremos de eso. Los testigos debían ser interrogados exhaustivamente con al menos 7 preguntas. Y los testimonios de los testigos debían coincidir en todos los detalles, ¿no? Se dice que hasta cuándo se vio esto, el día, ¿no?, la hora, para evitar falsos testimonios. Pero bueno. Sexto punto. Una persona no podía ser condenada por blasfemia, este es un punto interesante, a menos que pronunciara el nombre de divino. Y eso en la Misná es establecido así. Por eso he dicho que muchos han visto que se le justició a Jesús de una forma no histórica, pero vamos a ver que esto no es así, ¿no? Que la acusación de blasfemia fue evolucionando desde la Torá a los profetas, de las profetas a la literatura del Segundo Templo, hasta la Misná, ¿no? Pero bueno. Bien. Verso 58. Dice que Pedro lo seguía de lejos, ¿no? Pedro estaba ahí siguiendo a Jesús a pesar de salir corriendo, huyendo, ¿no? Pero él seguía
de lejos a Jesús, ¿no? En su infidelidad, entre comillas, permaneció un poquito ahí, ¿no? Ahora, se nos narra esto, se nos narra que Pedro pudo acceder, ¿no?, a ese lugar. El que quiera saber un poquito más de los detalles, que lea este artículo que subí, pero a grandes rasgos el Evangelio de Juan nos dice que Pedro pudo entrar gracias al apóstol Juan. Se comenta, y además el propio Evangelio de Juan, que Juan tenía contactos con la familia del sumo sacerdote. Posiblemente la familia de Juan, que era una familia que eran pescadores, suministraban mucho producto a la familia sacerdotal. Y Juan, por eso el Evangelio narra que conocía de bien a la familia del sumo sacerdote, ¿no? Y en el Evangelio de Juan es Juan quien introduce a Pedro. Podéis leerlo, ¿no? Ahí lo narro un poquito mejor. Es Juan el que va ante la portera, ante una de las porteras, primero entra él y luego va a Pedro y le mete, ¿no? Es el propio apóstol, el discípulo amado, el que le mete a Juan, ¿no? Por eso Pedro aparece ahí, y luego ya es identificado como es uno de ellos, ¿no? Y ahí le niega. Pero bueno, para más detalles de eso podéis leer el artículo, es muy interesante. Los detalles que narra sobre todo el Evangelio de Juan. Y aquí tenemos un poquito una reconstrucción, aunque obviamente no completa, de un poquito lo que sería la casa de Caifás y Anás, ¿no? Ese lugar, ese recinto donde vivían los principales sacerdotes, ¿no? Ahí vemos un patio, posiblemente es lo que narra Juan, que por arriba estaban las cortes de los sumos sacerdotes, ¿no?, los lugares de la estadía de los sumos sacerdotes, y Pedro estaría, como narra el Evangelio de Juan, en el patio, ¿no?, ahí. Y ahí el Evangelio de Juan nos dice que cuando ya es sentenciado Jesús, dice que Jesús miró a Pedro. ¿Y de dónde le miraba? Le miraba desde arriba, ¿no?, desde ese lugar. Y ahí es donde Pedro estaba ahí, miró al maestro y se vino abajo, ¿no? Pero bueno, eso también lo detallo más en el artículo. Obviamente estamos viendo Mateo. Mateo no da esos detalles, pero son muy, muy interesantes. Bien, vamos a seguir. Aquí comienza, ¿no?, el juicio de Jesús, atado. Verso 59. Los jefes de los sacerdotes y el consejo en pleno buscaban alguna prueba falsa contra Jesús para poder condenarlo a muerte. Y mira lo que dice aquí Mateo, pero no la encontraron, ¿no? No la encontraron. A pesar de que, y aquí voy a cortar el versículo, podemos decir 60a, a pesar de que presentaron muchos falsos testigos. Bien. Algunos han criticado también cuando dice, ¿no?, en pleno consejo. ¿Es posible que todo el Sanedrín estuviera en esa casa?, ¿no? Ahora, si leemos los otros evangelios, vamos a ver que quizás era un número, ¿no?, representativo, no los 71 miembros del Sanedrín, y eso tiene sentido. De hecho, parece ser por el Evangelio de Lucas y los otros evangelios que luego se fueron sumando más gente del consejo del Sanedrín, ¿no? Todo el Sanedrín sería equivalente, ahí tenéis la cita, Lucas 22, 66, 71, sería una representación de lo que es el consejo, un quórum, como le llaman, ¿no? El quórum posiblemente eran más de 20 miembros, así se denominaba, ¿no?, en la época. El quórum era una representación de todo el cuerpo, ¿no? Bien. Mateo obviamente no se da con rodeos al describir este proceso, va un poquito al corazón, ¿no? El que más se detalla, el que más se mantiene ahí es Juan, en esta parte. Los evangelios sinópticos no tanto, algunos dan detalles interesantes, pero no tanto. Pero no se anda con rodeos al describir al proceso de las autoridades judías. Aquí dice que buscaban algo en contra, una prueba falsa, pero no lo encontraban. Hermanos, el juicio de Jesús fue el juicio más injusto, pero no de la época, sino de la historia del mundo. Del mundo. Porque verdaderamente él no tenía pecado. Tú y yo podíamos ser llevados ante una corte judicial y ver alguna falla. Pero el juicio de Jesús fue el juicio más injusto. Y no por en balde Mateo pone este detalle, ¿no? Le buscaban
Y ese verbo es, como pongo aquí en las notas, el tiempo imperfecto buscar indica una demora. Es decir, indagaban dentro de ellos el consejo diciendo, vamos a ver qué podemos sacar. Y estaban frustrados, ¿no? Como cuando tú intentas resolver, no sé, un problema de matemáticas y buscas 20.000 fórmulas, pero no llegas a la solución, ¿no? Pues ellos de la misma forma, ¿no? Y esto nos refleja algo, que Él es santo, verdaderamente Él es el santo, ¿no? Como dicen las Escrituras. Y se juzgó en base a mentiras, en base a falsos testimonios. Verdaderamente el Sanedrín, que era, como leímos en Deuteronomio, su emblema era la justicia perseguirás. Ellos estaban corrompiendo la justicia. No estaban buscando esa justicia, estaban corrompiendo la justicia. Estaban, como dicen los evangelios, decididos a sentenciarlo, a verlo morir, ¿no? Por eso dice que se presentaron falsos testigos, ¿no? Y no solo uno o dos, sino muchos, parece ser, por los propios evangelios. Y parece ser por la propia narración de los evangelios que los testimonios de los testigos, ninguno era de acuerdo con otro, y no se podía cumplir la cláusula que se establece para un proceso de pena capital de 2 o 3 testigos. No había ni siquiera 2 testigos hasta este momento que cuadraran, que se pondrían en consenso, ¿no? Era una locura. Eso lo podéis ver en Deuteronomio 19, ¿no? Deuteronomio 19:15 dice, un solo testigo no bastará para condenar a un hombre acusado de algún crimen o delito. Todo asunto se resolverá por 2 o 3 testigos. Bien. Ahora, aquí lo vamos a ya parar, porque obviamente cuando lleguemos al verso clave, que es el 64, quizás, bueno, nos vamos a detener bastante, ¿no? Pero aquí vamos a ver algo interesante sobre el templo. Vamos a leer los versos, 60b a 63. Dice, por fin, ¿no? Por fin, me gusta cómo lo traduce aquí la NBI, porque eso es lo que refleja un poquito el texto, ¿no? Estaban buscando, ¿no?, una demora, ¿no? Y por fin parece ser que se presentaron 2 que cuadraban, ¿no? Y cuadraban en este punto. Declararon, este hombre dijo, puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Verso 62 dice que, poniéndose en pie el sumo sacerdote, le dijo a Yeshua, ¿no vas a responder? ¿Qué significan estas denuncias en tu contra? ¿Pero qué dice el texto? Como hemos dicho, Jesús permaneció callado. Así que el sumo sacerdote vuelve a insistir. Te ordeno, o te conjuro, ¿no?, según la traducción, te ordeno en el nombre del Dios viviente, hace un juramento. Jesús ha hablado de los juramentos, ¿no? Y ha hablado de los juramentos que hacían, ¿quiénes? ¿Quiénes? Los religiosos, ¿no? Hablaremos de eso. Ahí no vamos a llegar al 63, pero hablaremos de eso. Te ordeno en el nombre del Dios viviente que nos digas si eres... Y es muy interesante cuando analicemos esto, porque Caifás quiere llevarlo por un lado, pero cuando abra su boca, contraste con el verso 62, lo va a hacer verdaderamente ya redirigiendo su pregunta. No le va a mostrar lo que Caifás quiere, va a mostrar lo que verdaderamente él es. Pero eso lo veremos más vívidamente cuando analicemos la respuesta de Jesús. Bien, vamos a analizar estos 2 versos, quizá no quedemos hasta el 63, pero vamos a analizar estos 2 primeros versos. Dice que por fin se presentaron 2, ¿no? Que le decían, este hombre dijo lo siguiente, puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Ahora comentaremos eso, pero ¿esto era verdad? ¿Jesús literalmente lo dijo de esta forma? Vamos a echar una mirada un poquito. Pero bueno, ahora lo veremos. Como pone aquí Franz, tras el fiasco de los testimonios falsos e incoherentes
Ahora se presenta una acusación más grave. Mientras que Marcos presenta la acusación del templo, o sea, de esta misma forma, también como falso testimonio, diciendo específicamente que esto tampoco coincidía, ¿no? Mateo lo ve de otra manera. Los que presentaron esta acusación se distinguen de los anteriores testigos falsos por la frase pero al final. Y se presenta a dos de ellos hablando juntos. Esta era entonces una prueba legalmente válida. O sea, ya había un consenso. Bien. Y es una acusación que va al corazón de la misión de Yeshua y de la ideología radical con respecto al templo, que fue una de las principales razones por la que Jerusalén había rechazado su mensaje. Y esto no lo digo yo, lo vamos a ver en el propio Evangelio. Porque era lo que se decía en el pueblo de su mensaje. Y esto me encanta, porque es que analizando estos versos, tú te das cuenta que los humanos somos así, somos como un teléfono escacharrado. O sea, yo digo ahora una enseñanza y tú se la cuentas mañana a tu hermano. Pues mira, en la iglesia el sábado estuvimos ahí y Dani habló del juicio y te cuenta una película casi idéntica, pero te añade algo, ¿no? Te añade algo quizás que no era la voz original, ¿no? El relato original, ¿no? Y eso lo vamos a ver. Pero la frase, la construcción de yo puedo destruir el templo, ¿no? Es una claramente acusación en contra de Jesús, ¿no? De una pretensión de Jesús de autoridad. De hecho, ya hemos dicho que para muchos, ¿no? La carta de Aristeas y otros textos del segundo templo de la época tenían estas creencias de que el templo era indestructible, ¿no? Ellos pensaban que el templo era pues lo mayor que tenía Jerusalén, pero se habían olvidado de quién fue el que fundó el templo, ¿no? Más que el templo. Pero la frase yo puedo destruir es que Jesús estaba tomando una autoridad, una prerrogativa divina que solo le tomaba a Dios. De hecho, ya vamos a ver algunos ecos ahondando sobre esta declaración de que es el propio Dios el que muchas veces causa y habla en contra del templo. Por ejemplo, Jeremías fue uno de que habló en contra del templo, no del templo per se, sino de lo que se estaba haciendo el templo. Que fue básicamente lo que Jesús hizo. Ahora, en Jesús no solo es esto, sino es, como vamos a ver que hace Juan, es señalando tipológicamente a qué apuntaba el templo, ¿no? Y eso ahora lo comentaremos. Bien. Formalmente hablando, por eso he dicho, ¿acaso Jesús dijo literalmente estas palabras? Como señala aquí Franz, formalmente hablando, por supuesto, esta acusación también era mentira. Era falsa. Según nuestro registro de los evangelios, Jesús no había dicho literalmente que él mismo destruiría o podría destruir el templo. Solo simplemente que sería destruido, ¿no? Y eso lo vemos en los evangelios. Solamente él dijo que sería destruido, no quedará piedra sobre piedra. Ahora, sí, él dijo algo muy, muy parecido, sutilmente, sobre todo narrado en el Evangelio de Juan, pero no enfocándolo en el recinto, sino Juan nota el detalle de que no estaba hablando del recinto, aunque habló en contra del recinto, ciertamente, ¿no? Bueno, no en contra, sino la sentencia del recinto. Y Juan nota, nos expresa que lo único que le había dicho es que destruid este templo, ¿no? Y Juan pone esa nota editorial, esto dijo hablando de su cuerpo, ¿no? Destruir este templo, y ahí vemos la tipología. Jesús centra la atención más que en el recinto, en lo que ahora se convierte el verdadero templo, que es Él, ¿no? Y eso hablaremos ahora un poquito de eso. Bien. Ahora, sigamos. Quiero leer esto para no desconectarlo un poquito. Esa declaración, ¿no?, de destruir este templo, Juan lo narra, ¿no? Juan 2:19. Y eso es mucho antes de la pasión. Ya hemos hablado y eso lo hablé en la limpieza del templo, en Mateo 21. Y eso quizá muchos no lo saben, pero hay
un amplio consenso que Jesús no limpió solamente una vez el templo, ¿no? Sino posiblemente fueron dos. Una narrada en Juan al principio de su ministerio y otra al final de su ministerio, en la semana de la Pascua. Ahora, en Juan 2:19 se registra, ¿no?, esa frase, se acuña esa frase, ¿no? Y según Juan está hablando de su propio cuerpo. Y comenta aquí Franz sobre eso, y dado que esa predicción se inscribe en el contexto de la demostración de Jesús contra el régimen del templo, limpiándolo, no es de extrañar que se tomara al pie de la letra, como lo tomaron algunos. Pero Juan dice que más que lo atribuye a la destrucción no del templo, sino a vosotros, ¿no?, sino a ellos. Se le estaba diciendo que verdaderamente los que iban a destruir el templo eran ellos, ¿no? Por eso destruir este templo es no él, sino ellos, ¿no? Ellos iban a destruir el verdadero templo, ¿no? Eso es lo que dice Juan. Y sigue diciendo aquí sobre esto, pero no es imposible que Jesús hubiera utilizado el tipo de imaginería que presupone Juan 2:19, hablando de su propia resurrección en relación con la sustitución del templo. Algo por el estilo puede estar implícito en su referencia de autoridad, ahí sí vemos, cuando dice en Mateo 12:6, ¿no?, y le critican, muchos fariseos le dicen, bueno, ¿por qué tus discípulos, ¿no?, recogen espigas en el día de reposo, ¿no? Y Jesús dice, no es lícito que los sacerdotes, ¿no?, profanen el Sabbat sin incurrir en culpa. Pues yo le digo que, y aquí sí que hay autoridad, aquí hay uno mayor que el templo, ¿no? Vemos que tipológicamente está demostrando o redirigiendo su función, ¿no? Ahora, la multitud reunida lo tomaron, que Jesús está hablando literalmente en esos pasajes de Juan, que estaba hablando en contra del templo. De hecho, solo hay que echar una mirada más adelante a Mateo 27:40. ¿Cuál era la burla que le hacían a Jesús en el madero? Le decían, tú, que destruyes el templo y en 3 días lo reconstruyes, ¿no? Sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios. Baja de la cruz. Esta era, parece ser, como cometen los que estudian los evangelios, la interpretación popular. De hecho, es manifestada no solo aquí, en otros textos también. Le hacían esta acusación a Jesús, tú, que habías dicho esto, pero Jesús no había dicho esto. Jesús les había dicho a los religiosos, destruir este templo, pero no el recinto, sino mi cuerpo, ¿no?, que es el verdadero templo ahora, y será reconstruido en 3 días, ¿no? De hecho, eso no solo quedó en la interpretación popular. Luego, más adelante, una de las acusaciones contra el propio Esteban fue la misma, ¿no? Fue la misma. En Hechos capítulo 6, verso 13, dice nuevamente que se presentaron falsos testigos que declaraban, este hombre no deja de hablar contra este lugar santo y contra la ley. Le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar, ¿no? Otra vez es la misma interpretación popular. Jesús no dijo eso, ¿no? Él redirigió verdaderamente a lo que apuntaba al templo, que es su obra, su cuerpo, ¿no? Pero él no estaba hablando del templo, estaba hablando obviamente de su corrupción también, cuando tomó autoridad sobre él. Sobre esto, Donald Carson dice, Juan no interpretó las palabras de Jesús de forma alegórica, sino tipológica. Aunque hay algunos que insistirán que esta exégesis tipológica surgió más adelante, en la iglesia posterior, Donald Carson da énfasis en que esto no es cierto, de que esto está propiamente el que más enfatiza en la tipología es el propio Jesús, y lo vemos. Por ejemplo, dice, fue pionero en este sentido, ¿no? Hablando de que Jesús era el Cordero, Jesús era el templo, y etcétera, etcétera, ¿no? Y muchos más simbolismos, redirigiéndolos a su obra, ¿no? Él inclusive haciendo cosas que Israel no logró, ¿no? 40 años en el desierto, o 40 días en el desierto, venciendo la tentación, triunfando, y muchas otras cosas, ¿no? Bien. Bueno, sobre esto del templo tengo yo un artículo de uno de los mayores
yo pienso que autoridad del tema, de la tipología entre el templo o a lo que apunta el verdadero templo, que es Gregory Bale. Y os recomiendo, bueno, a los que les guste estudiar este libro, ¿no? Ese libro es una pasada, es una locura. Rompe con muchos esquemas. Y bíblicamente, el tipo, o sea, me encanta porque él usa muy bien el Antiguo Testamento en el Nuevo, o sea, es su especialidad. Y es tan bíblico, tan fundamentado que te deja bastante, pues, interesante, ¿no? Te deja pues, muy impresionado, ¿no? Para bien. Bien, y ya voy a cerrar antes del 63. Ahora, esta es aparentemente la única acusación, ¿no?, que se le presenta contra Jesús. Y esto va a dar pie a que el sumo sacerdote se levante, ¿no?, símbolo de autoridad, cosa que también estaba prohibido, eso lo veremos. O sea, el sumo sacerdote no se podía levantar solamente para increpar a una persona, ¿no? Esto fue el lugar a que Jesús hablara por conjurarle, ¿no? Ahora se dice, y esto es interesante, esto lo notan muchos académicos, y está recogido no solo en la literatura bíblica, segundo de Samuel 7, Zacarías 6, sino incluso en la literatura intertestamentaria, se comenta que el Mesías tenía la autoridad para purificar el templo, ¿no?, para tomar decisiones del templo. Y eso está en Qumran atestiguado, bastante fuerte. ¿Y qué quiero decir con esto? Quiero decir que cuando dice Caifás, ¿no?, entonces, y escucha lo del templo, y automáticamente, ¿dónde lo enfoca Caifás? Lo enfoca, ¿eres tú el Mesías? Pero no está hablando del templo. Es que se dice eso, se dice que una de las funciones que el Mesías iba a hacer era purificar el templo. Iba a hacer cosas, ¿no?, sobre el lugar. Por eso entendemos la reacción de Caifás en torno a eso, ¿no? Es muy interesante ese punto, ¿no? Por ejemplo, en los Targumim también aparece, en Qumran aparece bastante fuerte. Y bueno, en otras monografías, sobre todo en Raymond Brown, La muerte del Mesías, él da muchos datos sobre eso, y Darrell Bock. Ese énfasis sobre el Mesías y el templo, ¿no? Y por eso vemos la reacción, ¿no? Ya cerramos con esta última, para dar pie ya al verso 63 sobre el conjuramiento. Dice que Jesús, en esa primera pregunta de Caifás, ¿no?, ¿es esto verdad? ¿No? ¿Eres tú el Mesías? Y eso fue la primera vez. Mateo enfatiza que permaneció Jesús en silencio, ¿no? Mateo retrata a Jesús como alguien que deja que los acontecimientos sigan su curso. Obviamente, si el Mesías se hubiera querido, ¿no?, hubiera recurrido a apagar esas voces diciendo, mentira, yo no he dicho esto, lo he dicho de esta forma, ¿no? Él podía haberlo hecho, pero se le da el énfasis en los evangelios a que él permaneció en silencio, ¿no? Así se le denomina. Obviamente eso, como he dicho, traería a nuestra memoria Isaías 53, verso 7, que él permaneció en silencio sin abrir la boca. Pero como comenta aquí Franz, dice, pero la aparente indiferencia de Jesús, incluso ante esta acusación legalmente admisible, solo exaspera al sumo sacerdote, ¿no? Lo hierve la sangre, su silencio, ¿no? Y así es Satanás muchas veces, ¿no? Le hierve la sangre muchas veces los planes de Dios, ¿no? Pero era el plan de Dios que él permaneciera en silencio hasta el último punto, ¿no? Se levanta, ¿no?, para indicar que está tomando el control de la situación, aunque se le está yendo de las manos, ¿no? Un sumo sacerdote, yo creo que se debía ser el que más dominio propio tendría que tener. Sin embargo, fue lo contrario, ¿no? Se le exaspera y le exige una respuesta, ¿no?, bajo juramento, que ampliaremos comentándolo la semana que viene, ¿no? Pero es curioso, ¿no? Y esto es lo que he dicho, ¿no?, pero no en base a la acusación de que es en contra del templo, sino en base a la declaración, ¿es tú el Mesías, el Hijo de Dios? Le quiere llevar por este lado, ¿no?
en base a esa acusación, que ya he dicho por qué. Pero vamos a ver que Jesús toma el control y no le responde eso, va a responderle en una forma magistral, ¿no? Y eso lo veremos la semana que viene. Bien, vamos a ponernos de pie. Nos quedamos aquí en el verso 62, porque el siguiente verso nos va a traer bastante análisis y bastante trascendencia, ¿no? Porque Jesús va a estar mezclando, sobre todo él lo va a dirigir más que al Mesías, el Hijo de Dios, a la figura del Hijo del Hombre. Y es que el Hijo del Hombre nos va a evocar a un texto sublime que es Daniel capítulo 7, y Jesús no se va a quedar solo ahí, sino va a mezclar el capítulo 7 de Daniel, la visión del Hijo del Hombre al anciano de días y la autoridad que se le da a este Hijo de Hombre con el Salmo 110, que ya eso va a ser sin duda la reacción de Caifás, que va a decir, este se está haciendo a sí mismo Dios, ¿no? Está mezclando dos textos que enfáticamente está hablando sobre todo de poder, de autoridad, y se lo está atribuyendo a él mismo, ¿no? No simplemente es un Mesías como nosotros pensamos, él es más allá. Por eso la figura del Mesías es atestiguada en los evangelios, no en el judaísmo. El judaísmo espera otro Mesías, ellos esperan a un Mesías, sí, de la tribu de Judá, un Mesías carnal, hombre, pero mero hombre. Pero la Biblia nos habla de que solo es Dios el que nos puede liberar. Por eso Dios se hizo carne, ¿no? Y por eso Él es el Hijo del Hombre. Por eso Él es el que tiene autoridad sobre todas las cosas, ¿no? Por eso en Apocalipsis a Él se le da todo, toda autoridad, todo reino, toda alabanza. Se le entroniza, ¿no? Y se le da pleitesía. Y es tan magistral esa declaración que veremos su significancia, ¿no? Vamos a terminar, vamos a orar.